Gastronomia Hondarribiko txoko guztietan aurkitu dezakegu. Gastronomia altuko jatetxeetatik lilurarekiko establezimendu erromantikoetara, erretegiengatik eta jatetxe tradizionalengatik pasatuz. Gastronomia zabala eta eraskotakoa da. Bere sukaldaritza itsasoko produktuetan, baratzeko eta zonako haragi bikainetan oinarritzen da. Plater tipikoen artean legatxko kotxak saltsa berdean, bizugua parrillan, marmitakoa eta txangurroa nabarmentzen dira. Beste aldetik, Hondarribia asko ezagutzen da ere bere kalitate oneko pintxoagatik. Hondarribiaren ostalaritza elkarteak Euskadiko, Nafarroko eta Iparraldeko txef onenen lehiaketa antolatzen du. Ekitaldi gastronomiko hau Hondarribian ospatzen da eta show cooking formatua dauka. Show cooking, ingelesez cooking show, sukalde modalitatea da, non mailakideen aurrean plater prestaketak egiten dira. Itsasoko arrainak goitik begiratzean ikusten den diztira. Bai, hori Barbala esan nahi duena da, eta horrela Euskal Herriko pintxoen txapelketan irabazi duen pintxoaren izena. Gorka Soutok eta Zardara Tabernako Martin Merinok lortu zuten. Bigarren postua Hondarribira joan zen ere, kasu honetan Gran Solera, laranja eta ate lingotea izeneko pintxoarekin. ¿Crees que el ambiente de Hondarribia y los turistas ayudan en el beneficio de tu negocio? La gente viaja muchísimo, el País Vasco está muy de moda a nivel gastronómico, es una referencia mundial a nivel de gastronomía y viene mucho turista del extranjero. Ahora hay japoneses, hay americanos, hay ingleses, franceses, hay de todo. Y Hondarribia es un sitio muy bonito, toda la costa vasca es muy bonita y la gente viene y se sorprende sobre todo pues lo bien mantenida que está, toda la zona, el casco antiguo, y luego muchas de las cosas que les sorprende son las costumbres que tenemos, pues que disfrutamos mucho con la comida y el producto tan bueno que tenemos también. Ver personal, ¿te ha ayudado a conocer a alguien famoso? Empecé haciendo prácticas en restaurantes y estuve trabajando en restaurantes de cocineros muy famosos, por ejemplo. Pues con Martín Berasategui, con Hilario Relaiz, con Arzac, pues con todos esos cocineros empecé yo a aprender la cocina, ¿no? Y luego eso es lo que te hace que luego tú también desarrolles pues todo lo que saben ellos, esos conocimientos, luego tú los aplicas a eso. Y luego a nivel de clientes, pues sí, han pasado muchos clientes famosos, que pues en su momento Miguel Indurain y gente así muy famosa, pues ministros, el Endacari, y han pasado por ahí. ¿Qué es lo que más te gusta y menos de tu trabajo? Mi trabajo, empezamos por lo que menos. Lo que menos me gusta son los horarios, que al final trabajamos nosotros cuando todo el mundo está de fiesta. Yeah. Y cuando todo el mundo está de fiesta, fines de semana y así, tenemos que trabajar. Y luego los horarios pues también son diferentes, ¿no? Pues las horas de las comidas son cuando trabajamos y las horas que todo el mundo está trabajando nosotros tenemos más fiesta. Y lo que más me gusta, pues al final que siempre trabajamos con las alegrías de las personas, ¿no? Cuando viene alguien al restaurante, normalmente es para celebrar algo, o para divertirse, o para en su momento de ocio, lo suele utilizar pues para ir a un restaurante o para ir a un bar. Y eso es lo más bonito. Y luego también, pues que te puedes desarrollar mucho con tu trabajo, la forma de hacer es un trabajo duro, pero luego a la vez es muy artístico. ¿Y aporta valor económico la gastronomía Hondarribia? Yo creo que
la gastronomía lo que hace es que tengamos un equilibrio, sobre todo, entre los productores, al final los baserritarras, los arranchales, y luego la gastronomía. La gastronomía al final es como el escaparate, pero detrás del escaparate hay un almacén, hay unas personas que trabajan en ese almacén y otras personas que atienden y lo venden. Y nosotros somos un poco lo que vendemos todo ese producto. Y al final, nosotros, cuanto más trabajamos, más impuestos pagamos. Y esos impuestos al final se quedan en el pueblo o se quedan en la provincia. Es muy importante, cuanto más gente viene de fuera, más dinero lo deja aquí. Aquí esto es como una cadena, nos beneficiamos todos. Y yo lo más importante, más que beneficiarte a nivel económico, lo que nosotros podemos hacer es que costumbres que se han dado en Hondarribia toda la vida no se pierdan.